Bueno, abrimos la columna de salud de Arriba Gente. Recibimos a nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Alcuri. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Bienvenido, muy bien Muchas andamos. gracias. Bueno, habilidades blandas. Nos Sí. propones ese tema. Novedad en la educación. Yo siento que se ha puesto de moda en general, pero no tenemos tan claro de qué hablamos cuando hablamos de habilidades blandas. Exactamente. Y yo reproducía, le mandaba a la producción un diálogo que me contaron a la puerta de la escuela. ¿Cómo te gustan los diálogos? Me encantan. Qué cosa, igual Porque son disparadores siempre, ¿no? Y además es dibujante. Claro. La viñeta ayuda Claro. siempre. Sí, sí. Bueno, Contanos, contanos el diálogo. Y no tuve tiempo para dibujar a las dos mamás, pero si no las hubiera dibujado. Una madre le dice a la otra: estoy re contenta, mi nene es brillante, tiene todo 12. Y la otra le dice: yo también estoy re contenta, mi nene no es tan brillante, pero tiene muchos amigos. Esto me lo cuentan, no pasó en mi consultorio directamente, pero acá hay una falsa dicotomía en realidad, ¿no? Como que una cosa fuera opuesta a la otra. Y yo creo que gráficamente rinde para ver esta especie de debate que hay entre si ponemos el énfasis en enseñar las cosas duras, que aprendan a sumar, que aprendan a restar, que aprendan a escribir bien sin falta de ortografía, y las llamadas habilidades blandas que hoy están en el centro de la escena, que son más bien las habilidades sociales, la capacidad para bancar la frustración, para integrarse a grupos, para manejar las emociones, que hoy en día se las ve como de mucha importancia y realmente la tienen, porque es lo que nos hace diferente de las máquinas. Y está todo el tema de que puestos de trabajo, profesiones enteras van a ser sustituidos por máquinas, por algoritmos, por automatismos, y que es muy importante el factor humano. Lo que nos hace diferentes, lo que nos hace únicos, lo que nos hace distintivos. Entonces el debate pasa a la educación, pero a veces es planteado como una falsa dicotomía, como estas dos mamás, que hacen una especie de Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, que es mejor, que es peor, cuando las dos cosas son importantes. ¿Se traslada muchas veces eso de los padres, madres y padres a los hijos? Sos brillante si haces esto, sos brillante si tal otro, y ahí se va cargando. Todo se traslada. Todo se traslada. Pero Hasta lo que no decimos. Más sobre todo. No, sí, porque además los chiquilines saben leer perfectamente bien lo que está detrás de determinados discursos. Si un papá dice, esto está bien, esto está bien, esto está bien, pero en su actitud física o en sus emociones, esto está mal, ¿qué lee el chiquilín? Que está mal. Por más que vos digas que está bien, está mal. Pero ¿lo hace desde el consciente o desde el inconsciente? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque después a lo largo de los años, cuando somos más adultos y tal vez se encara la terapia desde otro lugar, a veces hay que rascar para descubrir qué fue lo que sucedió a lo largo de los años. Entonces, ¿ese mensaje queda en el consciente, en el inconsciente? Los chiquilines ven la verdad, ven lo que hay, ven las emociones. El discurso muchas veces está al servicio de ocultar, disfrazar o poner al revés las emociones. Entonces, el discurso muchas veces contradice lo que sentimos. Y vuelvo a las habilidades blandas. Si realmente queremos educar habilidades blandas, el discurso y lo que sentimos tienen que estar alineados. Y vaya si eso da trabajo, y vaya si eso nos cuestiona como educadores y nos pone en la disyuntiva de educar estas habilidades blandas. Entonces, a ver, para presentar por lo menos el tema, vamos a hablar largo y tendido de las habilidades blandas porque son necesarias para la educación, en este momento son la estrella de la educación. Se está hablando mucho de esto, así como en los 90 se hablaba de los valores, o en los años 60, 70 se hablaba de, por ejemplo, educación moral y cívica, ¿no? Hoy en día se habla de habilidades blandas. Yo temo que esto se quede en los titulares y después a la hora de bajarlo a políticas educativas, acciones concretas, cambios en la educación, por ahí se nos pierda entre medio de declaraciones y leyes y proyectos y cosas que se dicen, pero no cosas que se hacen. Claro, ese es el temor. Como es trabajar con la verdad, como vos decías, es muy difícil de elaborar una política estándar, ¿no? Para trabajar con habilidades blandas. Sin embargo, ya tenemos herramientas, ya tenemos estudios. Por ejemplo, hay algunos trabajos muy interesantes con respecto a
identificar las emociones. Por ejemplo, por lo menos no hacernos trampas solitarias si un chiquilín está angustiado o un chiquilín está enojado. No podemos hacer de cuenta que está igual que todos los demás. Entonces tenemos que prestarle atención a la emoción que esté allí. La psicología de las emociones ayuda bastante a que veamos esto. Entonces no nos podemos hacer los distraídos cuando hay emociones muy fuertes, muy intensas, que están interrumpiendo, que están incidiendo sobre el proceso de aprendizaje. Claro, tengo de abogada del diablo. Y no tengo que enseñarle a ese niño o niña a seguir adelante más allá de cómo puntualmente esté. O sea, que la emoción no le gane al quehacer diario. Por supuesto, estoy de acuerdo. Porque yo no quiero entrar en la falsa dicotomía que se ha hablado muchas veces, ¿no? Si lo frustrás mucho al chiquilín, si le ponés malas notas, si de alguna manera lo haces enojar o este chiquilín no puede seguirle el paso a los demás, lo sacás para afuera, lo frustrás de tal manera que abandone la educación, eso ha estado presente en el debate. Sí. Las habilidades blandas y la adquisición de conocimientos duros, puros, tienen que ir de la mano. Y generalmente lo que ocurre es que los chiquilines que son mejores en las habilidades blandas también les va mejor en lo curricular. Esta es la verdad de la milanesa, digamos. Es bastante difícil avanzar en la trayectoria educativa si la parte de las emociones, la contención, la integración a grupos, manejar la frustración está mal. O sea que estas dos cosas van en paralelo. En algunos países se ha llegado hasta separar una materia de habilidades blandas. Onda, vamos a enseñarla como si fuera una habilidad dura, lo que es una contradicción en sí mismo, porque esto no funciona así. Me hiciste acordar el a veces sí, a veces no. Sí, señora. Creo que aplica a todos los casos. Es una habilidad blanda el a veces sí, el a veces no. Y los docentes, ¿están preparados para encarar, digamos, la educación desde esa perspectiva de vincular los contenidos académicos, curriculares, con esa mirada de integrar las emociones, más allá de lo instintivo, ¿no?, que las personas tenemos, de, bueno, si un compañero está mal, me tomo 5 minutos para preguntarle qué le pasa, intento que esté bien, ¿no? Pero, digo yo, por ejemplo, en el trabajo, pero en educación, que estamos formando seres humanos. Es una tenemos un tiempo acotado, ¿no? Por supuesto, es una excelente pregunta y ahí habría que hablar con las maestras, ¿no? ¿Cómo bajan estos lineamientos o estos nuevos paradigmas a la práctica? Muchas veces la cosa queda en discursos, ni que hablar que los maestros necesitan capacitación en esto y que la cosa no quede en discursos. La capacitación estaría faltando y los maestros lo que dicen es: me falta tiempo para enseñar gramática, no tengo la disposición de los chiquilines para la matemática. Muchas veces me falla en la alianza, porque recordemos, las habilidades blandas arrancan en la casa. Y si en la casa no hay esta disposición o directamente no hay nadie educando, es muy difícil para las maestras que le tiren este fardo solo a ellas. Claro. Y básicamente eso es lo que ellas dicen. Y la presencia de un psicólogo, por ejemplo, en los centros educativos, ¿pasa a ser la base también un poco de toda esta realidad? Dicho así, no nos vamos a presentar a los psicólogos como la solución de los problemas. Pero one psychologist per child. Una computadora por niño, un psicólogo por... One laptop per child. Es una locura. No, pero pienso, por ejemplo, en la educación media. En la época que yo estudié no había psicólogos de referencia para los centros educativos, sobre todo los públicos, capaz que los privados sí. Pero ahora sí es más frecuente una presencia de un profesional en esas áreas que pueda dialogar con los chiquilines cuando hay alguna situación o circunstancia conflictiva. ¿Qué pasa en primaria? A ver, yo diría que no hay que hablar de... ni siquiera con un psicólogo por niño. ¿Qué psicología? ¿No? Claro, primero, sea una referencia para los docentes. ¿Qué tipo de intervención psicológica serviría en esos casos? ¿Qué mirada psicológica? Por distintas escuelas. Y las distintas escuelas ven distintas cosas. No todas las psicologías ven lo mismo. Yo primero discutiría qué psicología precisamos para acompañar la trayectoria de los chiquilines. ¿Dónde están los problemas? Porque los problemas no están en todos. Muchas veces a veces somos demasiado democráticos con los problemas. Los problemas los tenemos todos. No. Hay algunos lugares en donde hay muchos más problemas que otros. Ni que hablar cuando hay menos acompañamiento familiar, hay más problemas. Cuando hay menos contención, cuando hay menos educación en las casas. Porque con eso es el primer pisito con el que vienen a la escuela.
Claro, y de ahí quizá viene esa diferenciación en los programas educativos, ¿no? O en la educación. Antes se pensaba que todas estas habilidades que no se visualizaban como tal eran parte de la formación de la casa, ¿no? Exacto. Ahora se dieron cuenta que se precisa otro tipo de apoyo. La mirada que yo personalmente creo que se necesita es una mirada sistémica, una mirada del conjunto, una mirada que involucre a la familia, una mirada que restablezca la asociación entre la educación como integradora del sistema de los chiquilines y las familias. Muchas familias se sienten desintegradas del sistema. Entonces, si la escuela es integradora, la escuela es la puerta de entrada para integrarse al sistema, y las familias sienten que yo no estoy integrado al sistema, ahí se produce un choque, ahí hay un conflicto. Y no nos podemos hacer los distraídos con eso. Y en algunos sectores de la sociedad hay más desintegración, ergo, allí habría que poner un énfasis en, primero que nada, cómo asociamos a la familia con la escuela. Sí. Sin esa asociación estamos perdidos. Y ahora puntualmente con la pandemia todo eso se vio todavía más movilizado, sí, ¿no? Porque la parte tecnológica ayuda a unos, pero a otros justamente los deja fuera. Ahora, Álvaro, Perdón, y la falta de encuentro personal, padres, maestros, etcétera, 2 años que prácticamente no nos hemos visto las caras, ¿no? Sí. Porque Y los no nos podíamos accesos a la encontrar. tecnología y los lugares en las casas para poderse conectar tranquilamente y poder acceder a algunos cursos, eso está en algunas casas, pero en muchísimas casas no. ahora, ese diálogo que era el puntapié inicial para desarrollar un poco este tema, es algo que vos ves, pero ¿qué es lo que detectás hoy por hoy en los centros educativos? O por lo menos con los niños, con los padres. ¿Es esa dicotomía, por un lado va esto y por otro va esto? ¿O hay puntos de encuentro en algunas personas, en algunas familias? El énfasis que pongo yo es en donde yo estoy más involucrado, que es con las familias. Desde la familia, a ver, cuando la familia está integrada, cuando la familia apoya la trayectoria educativa de los chiquilines, en general el chiquilino tiene problemas más allá de las ansiedades que tienen los padres respecto a que nunca están conformes o nunca es perfecta esa trayectoria. Yo les digo, muchachos, van fenómeno porque este chiquilín tiene ese apoyo, tiene esa contención y tiene esas habilidades blandas porque ya las aprendió en la casa. Por el contrario, donde no está esto, donde no está la familia, donde no están los adultos apoyando las trayectorias educativas de los chiquilines, donde no hay contención, donde no hay aprendizaje de las habilidades blandas de los chiquilines, es muy difícil que el chiquilín vaya y aprenda en la educación formal lo que en cuanto a las habilidades blandas no aprendió en la casa. Es muy difícil que la educación formal per se pueda sustituir esas faltantes. Por eso hay que atacar antes el tema. Y Álvaro, para ir dando un cierre al tema, a veces creo que hay familias que fallan en eso de las habilidades blandas, pero sin mala intención, porque todos traemos otras historias de, ¿no? Fuimos hijos de padres y la cadena sigue. Aquí hay que estar atentos como familia, quizá el emergente son nuestros hijos y no sabemos bien cómo abordar o cómo interpretar señales que pueden venir, por ejemplo, de la escuela, del sistema educativo, y bueno, y darnos cuenta de que quizá tenemos que trabajar como familia en las habilidades blandas de todo el grupo familiar. Aquí hay que estar atentos. ¿Cuánto tiempo tengo? Pues vamos a hacer una mesa redonda. Lorena, es para hablar. No, porque a veces, bueno, mi hijo falla en la escuela, ay, es porque no le enseñan bien, es porque no es inteligente, ¿no? Y capaz trasladando las culpas. Y sobre todo con los niños, a veces son un par de claves que hay que mover y todo mejora. La palabra clave, para hacerla corta, no tenemos las 6 horas para la mesa redonda, la palabra clave yo diría presencia. Tenés que estar, mucha cosa se resuelve con la presencia de los papás. Yo a veces cuento cuando empezó la pandemia, ya que citábamos a la pandemia, en un grupo de muchachos de 5º año de escuela, le preguntaron cómo se sentían con respecto a la pandemia, cuál era la emoción. Para sorpresa de los profesores que preguntaron esto, los chiquilines dijeron mayoritariamente, estamos felices. Los profesores se sorprendieron cuando recibieron esta respuesta. ¿Y por qué están felices? Porque papá y mamá están en casa. O sea, estaban presentes. A veces, solo escuchando lo que nos piden, por supuesto, ellos piden televisión o piden un regalo, etc. Pero cuando hablan, ellos dan en el clavo. Necesitan que estemos presentes.
Bueno, a tomar nota. Muchas gracias, Gracias, Álvaro. A Álvaro. ustedes, siempre. chiquilinas. Seguiremos trabajando las habilidades blandas entonces. Cerramos por aquí la columna de salud con nuestro psicólogo de cabecera Álvaro Alcuri. Ya son las 10:10 de la mañana.